Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Inicialmente quiero agradecer a las autoridades y a la organización, más que nada del segundo Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, la posibilidad de poder presentar en este marco este libro. Em, Realmente lamento muchísimo la imposibilidad de poder encontrarnos personalmente y bueno, espero que esta vía virtual también pueda operar como facilitadora de los encuentros que en este tipo de reuniones son tan pero tan fructíferos. Mi nombre es Valeria Ojeda, soy egresada de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional del Nordeste, obtuve allí mi título de grado. Actualmente soy docente investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas, profesora adjunta a cargo de una de las materias iniciales y fundamentales de la licenciatura en Relaciones Laborales, como lo es la cátedra de Introducción a las Relaciones del Trabajo. El título del libro que hoy vengo a compartirles es un poco largo, voy a compartir pantalla. Ustedes ya van a notar por qué es tan largo. Y se denomina Configuración de intereses en la gestión de la fuerza de trabajo en el ámbito público. Implicancias políticas e institucionales en la administración pública de Corrientes entre 1983 y 2012. Esta extensión, por supuesto, responde al tipo de comunicación que se pretendió en su momento, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar un poquito de la edición y del contexto de producción. Eh, Les decía, el título es largo porque deriva de un trabajo de tesis doctoral, de una beca doctoral de CONICET en su momento. Yo transité el sistema de formación de recursos humanos en investigación tanto de la universidad como de CONICET, y también forma parte de la tesis del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. La edición estuvo a cargo, les decía, del Instituto de Investigaciones Geohistóricas de CONICET y UNE, en el marco de la serie tesis, y fue publicado en la ciudad de Resistencia, Chaco, en el año 2016. Eh, Realmente, si bien el recorte temporal que recién les mencionaba es bastante amplio y la fecha, el año de edición realmente ya tiene cierta antigüedad, 4 años, eh, y uno podría sospechar que queda desactualizado, la noción central del libro, la noción central que articula todo el trabajo, permanece vigente, ¿no? ¿Cuál es esa noción central? ¿Qué es eso que voy a encontrar en el libro como lo nuclear? Y tiene que ver con cuáles son los intereses que cruzan la gestión de la fuerza de trabajo en el Estado, ¿sí? Cómo operan esos intereses, cómo se entrelazan y van construyendo instituciones, formas en las cuales el Estado, a partir de las cuales el Estado observa, ve, entiende y más que nada actúa sobre la estructura burocrática, sobre el trabajo de la burocracia y sobre los trabajadores. Como les decía, este libro deriva de un trabajo académico, ¿no? Una tesis doctoral. Está articulado en gran medida bajo esa lógica. Por lo tanto, quizás se trate de un texto más pertinente para la academia y para alimentar los antecedentes y las discusiones, por supuesto, sobre la temática, que para el público lego. No obstante, en esta presentación yo voy a hacer un abordaje bastante esquemático de la estructura para detenerme un poquito más en lo que considero que son los capítulos que concentran el problema, esto que les estoy presentando aquí en la pantalla, de una manera mucho más aguda. Entonces, ¿de qué habla este libro? Es un texto que busca desentrañar las claves que modelizan las formas de administrar a los trabajadores estatales, en donde la imagen de un empleado público abatido, desalentado, ¿no? Constituye el resultado de tales formas de gestión. Hay una serie de objetivos que formalmente se establecieron para realizar la investigación, que necesito comentárselos, que tiene que ver básicamente con indagar acerca de esta configuración de intereses. Y cuando hablamos de configuraciones, porque decidimos considerarlos sin establecer categorías a priori, ¿no? Sin hablar de clientelismo primero, sin hablar de prebenda primero, sin hablar de particularismos, sino desandar este camino pensando en intereses de índole múltiple. Entonces, esos intereses que fueron, les decía,
determinando las decisiones y acciones que se tomaron sobre el sistema de gestión de los trabajadores, ¿no? Lo que hicimos fue identificar y determinar claramente cuáles son esos intereses y cómo influyeron en los roles de la organización, qué poder, ¿sí?, relativo tenía cada actor y qué estrategias para desarrollarlos, para desplegarlos, implementaban. Ustedes vieron que el recorte temporal es amplio, muy amplio. Más allá de la amplitud en términos de años, que fue casi 2 décadas, el trabajo de reconstrucción que tuvimos que hacer, el trabajo de reconstrucción de datos que tuvimos que hacer no es menor. ¿Por qué? Estamos hablando de una burocracia subnacional, estamos hablando de una provincia, una de las provincias periféricas del país, en donde la escasez de información sistematizada en la provincia es muy, muy grande. Por supuesto que no es una cuestión solamente de Corrientes, ¿no? Entonces, para poder llegar a analizar, ¿no?, estas cuestiones, estas claves que modelan la forma de administrar a los trabajadores del Estado, primero tuvimos que hacer un trabajo de casi 3 años en donde tuvimos que recopilar toda la información de los espacios de estadística, la información disponible, por supuesto, de los organismos de estadística y censos. Tuvimos que además construir información propia a partir de otro tipo de datos. Así que la verdad que fue un trabajo bastante titánico en ese sentido. No podíamos llegar a lograr nuestro objetivo principal, entender estas claves que modelizan el trabajo en el Estado, sin previamente haber hecho un trabajo de reconstrucción que ahora yo voy a ingresar a comentarles. Entonces voy a avanzar sobre el esquema de este libro, que está organizado en 3 partes, ¿no? La primera parte, siguiendo esta lógica de comunicación académica, científica, ¿no?, propia de una tesis, presento los principales elementos teóricos que sustentan la investigación. En la segunda parte avanzo sobre los resultados, específicamente en esta parte me detengo sobre este trabajo de construcción y reconstrucción de datos, y luego sí, en la tercera parte, realizamos el análisis que da sentido a este objetivo que les contaba recién. Entonces, inicio en el capítulo 1 con una descripción densa de los aspectos históricos, económicos, políticos de Corrientes, y que contextualizan, y que no son menores, para configurar el problema, ¿no? Esto, ¿qué es lo que modela la gestión de los trabajadores estatales correntinos? En el capítulo 2 de la primera parte presento los 2 paradigmas o perspectivas desde donde se estudia a la gestión en el Estado, ¿sí? El primero de ellos, la teoría más tradicional, o más clásica de la burocracia, y en el segundo algunos desarrollos conceptuales referentes a la nueva gestión pública. Finalmente, propongo, y derivado de Weber, un tercer abordaje, que lo denomino patrimonialismo burocrático, para poder ir dando pistas acerca de cuáles son las lecturas a partir de las cuales se va a realizar justamente este análisis de las claves que modelan la gestión del trabajo en el Estado. En el tercer capítulo sí me pongo un poco más técnica y desarrollo algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión de la fuerza de trabajo, elementos técnicos, ¿no?, y marcos conceptuales de este tipo de labor. Y el cuarto capítulo es un recupero metodológico, dice allí, es decir, lo que hago es presentar cuáles son las decisiones en tanto estrategia metodológica para lograr los objetivos propuestos. Bien, en la segunda parte ya entramos entonces en el trabajo de reconstrucción y análisis de datos. Imagínense que la segunda parte, como les decía hace un rato, me llevó más o menos 3 años realizar. El capítulo 5 entonces se enfoca en la trama institucional, es las leyes, las regulaciones, las resoluciones y todo el contenido formal que sostiene la gestión de los trabajadores en la administración pública correntina, ¿sí? Desde leyes salariales hasta estatutos, hasta modificaciones de los estatutos, hasta modificaciones de las leyes salariales, toda esta dinámica institucional formal.
El capítulo 6 aborda una lectura estadística de los movimientos que sufrió la plantilla de personal en el Estado, desde la recuperación de la democracia hasta el 2012, es decir, pases a planta, conformación educativa de la plantilla, todo aquello que es relevante, ¿sí?, para conocer de manera agregada a los y las trabajadores del Estado. Y además, en el capítulo 7, lo que pero que deriva de una reconstrucción importante, es la dinámica que fueron asumiendo las estructuras orgánicas en el Estado durante todo este periodo, a fin de tratar de intentar desandar sobre qué lógicas el aparato estatal iba modificándose, ¿sí? Finalmente, en la tercera parte, y aquí me voy a concentrar, en la tercera parte, me introduzco de lleno en analizar cuáles son esas claves que modelan las formas de administrar a los trabajadores en el Estado. Inicio entonces el capítulo 7 por los aspectos más técnicos de la gestión del trabajo, la planificación, el análisis de puesto, el proceso de empleo, que significa el reclutamiento, la selección y la incorporación de ese personal, la capacitación y el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquello que forma la gestión de un trabajo racional, o por lo menos técnicamente racional. Lo que pude detectar es que la función o el subsistema de gestión del empleo, como se lo menciona así en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, se la dimensiona como gestión del personal, ¿no? Es decir, opera en un campo bastante restringido, bastante acotado. Las funciones encomendadas a personal, como generalmente se lo denomina, son del modelo, responden más al modelo burocrático tradicional de control, ¿no? El control de asistencia, registro de novedades, legajo, y por supuesto algo fundamental que es la carga y liquidación de los haberes. Y si en el libro ustedes van a poder encontrar más específicamente cómo se interpreta cada instancia del proceso de gestión de la fuerza de trabajo, el momento clave, el momento problemático, el momento más traumático inclusive para los trabajadores es el momento del proceso de empleo, ¿sí? Ese momento de selección, entre comillas, del nuevo empleado o el traslado de un agente a otra repartición, y más que nada, cuáles son los criterios que respaldan este tipo de movimientos. En el capítulo 9 van a poder ver cómo se manifiesta, ¿sí?, cómo se trasluce la configuración de intereses eh, ante, por ejemplo, espacios de indefinición, ¿no? Estos espacios de indefinición que recién decíamos, ¿no? Los momentos de tensión, los momentos problemáticos que detectan los mismos trabajadores. Hay que considerar que los intereses que van empezando a emerger, ¿no?, ya en el capítulo 9, están fuertemente condicionados por el rol que sostengan los actores o que desempeñen los actores. Por supuesto que un funcionario político pretenderá construir determinados intereses que un trabajador no, y eso es lo que vamos a poder observar de mejor manera en el capítulo 10, que es el capítulo, me parece, más fuerte de este trabajo. A ver, ahí está. Entonces ingresamos de lleno al capítulo 10. Cuando inicié este trabajo de investigación, la noción de clientelismo operaba muy fuertemente como eje de mis inquietudes, de mis interrogantes, ¿no? Yo de muy joven pretendía que el clientelismo, entendía que el clientelismo constituía un patrón negativo, ¿sí? Un patrón negativo que afectaba de manera negativa, lógicamente, a una gestión del trabajo racional. Y sostenía esto en función de la teoría democrática de la teoría democrática clásica, ¿no? Especialmente me apoyaba en primer término en Guillermo O'Donnell, cuando él identifica esto como un patrón de comportamiento sostenido, regularizado y que se institucionaliza. Y en segundo lugar, y vinculado con esto, ¿no?, como un factor de dependencia entre dos posiciones asimétricas, ¿sí? O dos sectores, o dos individuos en posiciones asimétricas, la del patrón y la del cliente.
Finalmente, posiciones que van condicionando o hacen desaparecer la autonomía entre ciudadanos en términos de sujetos políticos, como diría José Nun. Sin embargo, al ir madurando la investigación, pude ir detectando fenómenos conexos, por eso hoy les decía que decidimos salir de la noción de, partir de la noción de configuración de intereses. Les decía, la investigación iba avanzando y fuimos detectando fenómenos conexos, ¿no? En donde los compromisos, las lealtades, las ambiciones, las voluntades, en fin, intereses de lo más diversos, políticos, sectoriales, personales, gremiales, etcétera, iban impactando en la configuración de la gestión de la fuerza de trabajo. Entonces, en este último capítulo, en el capítulo 10, yo creo que ahí está el fuerte el recupero de todo el trabajo previo de los anteriores capítulos, ¿no? Y van a poder encontrar una variedad de repertorios de intereses, multiplicidad de estrategias para llevarlos adelante y por supuesto todas ellas están vinculadas a la naturaleza de los actores. Voy a destacar en esta presentación muy breve algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, las redes de compromiso y reciprocidad. Recuerdan ustedes que cuando presenté la estructura del trabajo, en el capítulo 1 hablé de un poquito del contexto, solamente dije que en el capítulo 1 analizábamos el contexto histórico, cultural y político de Corrientes. Y esto no es menor, ¿no? En particular porque Corrientes, en ciertos sectores de la provincia se responden a patrones propios de sociedades tradicionales, más conservadoras, ¿no? Y estos, en función de los resultados que fuimos relevando, pudimos identificar inclusive que los intercambios en el marco de la estructura administrativa pública se tomaban este tinte, ¿no? Entonces, bueno, a fuerza de ser esquemática, si debo organizar los intereses y las estrategias identificadas en función de sus actores, ustedes van a poder ver. Aquí avanzo un poquito. Respecto de los políticos, 4 objetivos principales a partir de los cuales se evidencia dónde radica el núcleo que acompaña sus decisiones sobre la gestión, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con adquirir poder en la estructura, ¿sí? Desde 2 sentidos. El primero, el más útil, que tiene que ver con concentrar, concentración de información, ¿no? Y difusión a redes partidarias, militantes, afiliados, etc. En este marco de obtener poder en la estructura, se evidencia con fuerza la cooptación de oportunidades de capacitación y desarrollo en manos de algunos pocos. Y luego, otra forma de adquirir poder en la estructura, que es un poco más tradicional, tiene que ver con captar posiciones jerárquicas en el marco de la estructura, para así luego garantizarse el acceso a posiciones, a ver, el acceso a decisiones, un acceso más sencillo, más fácil a ciertos espacios de decisión. El segundo, y es más clásico, es la construcción de bases electorales, que tiene que ver con el clientelismo más tradicional, pero aquí ya lo intercambiado no es un bien, sino que lo intercambiado se presume continuo, como lo es el empleo en el Estado. El tercero es la búsqueda de rentas, que es otro objetivo que se enmarca en el grupo de los intereses políticos, pero que no impacta de manera totalmente directa en la gestión. Pero sin embargo, los trabajadores lo trajeron muchísimo a colación, ¿sí? Y por último, afianzar redes de cautividad. Y en este caso es bastante espinosa la cuestión, es bastante delicada, ¿no? Cuando utilizo el término cautividad lo hago en razón de que el balance, el balance de la relación entre trabajador, para el trabajador es efectivamente negativo. Eh, los trabajadores quedan vinculados a la red, a esta red, en razón de una serie de arreglos que ya son que responden a intereses más de índole personalista y donde es difícil poder identificar el beneficio, ¿no? O la concesión de quien posee las menores cuotas de poder, en este caso el trabajador. Por ejemplo, ¿qué encontramos allí? La amenaza y consecuentemente el miedo, el sometimiento sexual, la minimización del rol laboral, la compulsión a cometer actos ilícitos, la minimización
perdón, me quedo con esto de cometer actos ilícitos, ¿no? Todas estas cuestiones se van contando entre las estrategias que nos han podido plantear como vividas muchos de los trabajadores que formaron parte de nuestra muestra. Por supuesto que dada la delicadeza de los temas, por supuesto que los invito a revisar especialmente esta parte en el libro, más que nada por la intensidad de los testimonios. Respecto a los trabajadores y sus intereses, ustedes van a poder observar que, bueno, ellos y ellas articulan estrategias, balancean opciones, buscan, ¿no? Yo no diría buscan, sino ensayan en cierta forma resultados en función de algún tipo de evaluación de las posibilidades que le brinda el entorno. Un entorno restrictivo, bueno, que ya lo venimos describiendo. Por lo tanto, en la configuración de intereses que define el sistema de gestión, también están presentes los intereses de ellos y de ellas, de los trabajadores. Estas estrategias son operativas, son de alcance, no tienen el alcance de las de los políticos, y por supuesto los medios con los que cuentan también son distintos, ¿no? Las redes que participan, de las cuales participan los trabajadores son más horizontales, se fundan en el conocimiento, en la cercanía, en la familiaridad, y si bien los intereses que políticos y trabajadores persiguen pueden converger en algún lugar, apuntan a objetivos distintos, ¿no? Entonces, ¿qué intentan los trabajadores? ¿Qué ensayan los trabajadores? Bueno, eh, instalarse como facilitadores. ¿Facilitadores de qué? ¿Sí? Facilitadores de trabajo para otros, amigos, familiares, facilitadores de oportunidades, ¿sí? Bueno, se me vienen a la mente un montón de anécdotas y comentarios de nuestros entrevistados. Por ejemplo, lo voy a hacer muy rápido, una señora que cargaba decretos en la época que se cargaban los decretos de designación a máquina, entonces ella sabía, perdón, los diputados y senadores sabían quién cargaba decretos y la forma en la cual escribían, ya los conocían por la forma en la cual escribían, entonces por ahí se acercaban y les querían apurar, decía ella, nos querían apurar en la carga, entonces decía, bueno, diputado, si usted está un poco apurado, por favor, ¿qué le parece? Si agrega este nombre con este DNI al decreto, es la esposa de mi mecánico. Me acuerdo patente, eh, como una de las estrategias. El segundo es operar a través de los mecanismos institucionalizados informalmente, ¿viste? Los trabajadores conocen la formalidad y operan desde la informalidad ex profeso, ¿sí? Porque justamente conocen los vericuetos. Esa es la frase que utilizaron muchos de los empleados. Incluso apelan a la pertenencia a redes específicas, ¿no? Porque pueden apelar a sus respaldos, a sus padrinos, a sus contactos, a sus avales. Son esas las palabras que surgían en las entrevistas. También hay una serie de ardides o tretas o formas de evadir horas de trabajo que es bastante conocida y no es propia de Corrientes justamente, y tiene que ver con marcar diferente, por ejemplo, en el sector donde se da la asistencia, ¿sí? Eh, estrategias reñidas con lo lícito inclusive, estrategias netamente ilícitas, como por ejemplo en Corrientes tarda un poquito el momento desde que uno es designado al momento en el cual empieza a cobrar efectivamente su salario. Y en ciertos organismos había trabajadores y trabajadoras que para facilitar y para agilizar esta situación operaban como una especie de mm, gestor, ¿sí? Y para apurar esos trámites y se llevaban una parte del salario o una suma fija de aquellos a los cuales le hacían el favor de apurarle el trámite. Y después estrategias de ocultamiento y minimización de riesgos psicológicos. Eso es muy impresionante porque los trabajadores forman parte de un marco de tanta vulnerabilidad en donde deben permanentemente ajustarse a estas condiciones que les estoy contando, operar en estas restricciones, y realmente genera mucha tensión, ¿no? No se trata solo de cumplir el trabajo, sino cumplirlo en el marco de ciertas circunstancias, ¿no? En estas características de este entorno. Entonces, para los empleados supone muchísimo desgaste en términos psicosociales, ¿no? Son casi estrategias de autopreservación, podríamos decir, desplegadas incluso de manera inconsciente, ¿no?
hay un montón de cuestiones, esto que estuvimos contando, las prebendas, el particularismo, el clientelismo, que son todas disfuncionales, podríamos decir, pero que igualmente son necesarias para sobrevivir dentro del sistema, ¿no? Está esta tensión permanente entre lo correcto y lo adecuado, lo incorrecto y lo corrupto. Y esta tensión se va replicando a lo largo de toda la vida del trabajador. La verdad que trabajar con este condicionamiento resulta incluso peligroso a nivel emocional. Y por último, otra estrategia, perdón, que forma parte de, que forma parte del repertorio de los trabajadores tiene que ver con la espiritualidad o el plano de lo simbólico, puse aquí. La ciudad de Corrientes, no, la provincia de Corrientes, especialmente la ciudad, es conocida por su gran devoción religiosa, ¿no? Y lo cultural impacta fuertemente en las formas y los términos de las relaciones. Entonces no era menor encontrarme en cada organismo del Estado al cual visitaba un altar, una imagen, una entronización, incluso vinculada al culto católico. La iglesia en Corrientes es una institución muy poderosa y por su tradicional tendencia conservadora, la intervención de la iglesia en el espacio laboral y en las implicancias que producen estas pautas clientelares, patrimonialistas, es realmente muy fuerte, ¿no? Podría aventurarme incluso que sostiene en cierta forma la regularidad de este tipo de relaciones. Eh, bueno, ya finalizando, ¿no? Al iniciar la presentación yo sostenía que la noción central de trabajo permanecía vigente, aunque el periodo estudiado fue largo y el tiempo de edición ya hace 4 o 5 años. Sin embargo, por el tema y por los intereses que ustedes estuvieron escuchando hasta ahora y cómo se entrecruzan en la gestión de los trabajadores estatales, la problemática permanece vigente y va tomando distintas tonalidades, sea el sector o el nivel abordado, lo cual significa que en todas las administraciones estatales está presente, en mayor o menor medida. Por ello, el panorama trazado en este libro, que corresponde a una provincia, como decía, de la periferia del país, de este panorama yo quisiera rescatar una cuestión que me parece que puede estar buena para finalizar y que tiene que ver con correr, correr los velos que opacan los procesos de trabajo en el Estado a fin de poder analizarlos y, ¿por qué no?, intentar ir, ¿sí? Intentar ir por una gestión de los trabajadores que especialmente opere como un espacio de empoderamiento y de democratización, sí, de democratización de los espacios laborales. Es un poco lo que este libro pretende aportar. Finalmente, bueno, a modo de dejar las vías de contacto abiertas, aquí dejo mis datos, por supuesto los datos de la editorial, pero en el caso en particular, para quienes lo deseen, poder continuar la charla y continuar profundizando y conversando de esto, y por supuesto que estaré totalmente encantada de poder recibir de ustedes algún tipo de retroalimentación para continuar eh, preguntándonos sobre estas cuestiones. Les agradezco mucho la atención, bueno, y les deseo a todos y a todas que tengan un buen día. Hasta luego.